¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Vamos nuevamente, ¿no? Esto es Ayer y Hoy, programa de historia, de política, de actualidad. Estaba pensando, antes de ir con nuestro invitado, que es el contador Marcelo Cuevas, el viceintendente, ¿no? Eh, Antes de dialogar con él, cuestiones que hacen a la gestión, a la realidad local, a los problemas de la ciudad, a la cuestión política también, porque es un año político y fundamentalmente un año electoral. Estaba pensando que este mes de junio, recién estábamos hablando acerca de las fechas, hace 17 años que realizo este programa. 17 años, por supuesto que los 15 primeros años fueron en el canal local, en Tele10, 2 años en esta versión de televisión digital y bueno, la verdad es que muy contento. Así rápidamente me recordé este dato, ¿no? 17 años trabajando, en este caso, bueno, estos 2 últimos años junto a Julio Rodríguez en la parte de la operación técnica y siempre con el compromiso desde el punto de vista periodístico y con la consigna de un periodismo democrático y, por sobre todo, también pluralista, con las distintas voces, con las distintas opiniones, y haciendo las cosas con responsabilidad, como corresponde, ¿no? Lo voy a saludar, ¿no? Le voy a dar la bienvenida al viceintendente municipal, el contador Marcelo Cuevas. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches para toda tu audiencia. La Bueno, verdad que muy bien. Ciudadanos digitales. Ciudadanos digitales, Sí, para sí, todos, sí, entonces sí. buenas noches para todos los ciudadanos Sí. digitales. Ahora con el tema de las redes sociales, es como que fueron cambiando todas las formas de comunicar también. Sí, es cambió el paradigma, ¿no? Sí, Es cambió, totalmente sí. de los medios de comunicación, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Las campañas vos ves que ya se hacen por otros medios, ¿no? Bueno, contador Cuevas, hace 1 año y medio también, porque recién estábamos hablando justamente con usted, ¿no? Sobre el tema de que el pasado 10 de junio se cumplieron, o se cumplió, mejor dicho, 18 meses de la gestión 1 año y municipal, medio. ¿no? Sí. Estaba pensando entre las tantas cosas, ¿no? Entre esta visita suya aquí, que yo le agradezco también, sobre fundamentalmente que decidió ocupar un rol muy activo también en la viceintendencia, ¿no? Sí. Sí, eso yo creo que también es creo que hay que resaltar esto, una gran condición que tiene nuestro intendente, ¿no? De poder participar y aquellos que integramos el equipo poder estar activos en todas las áreas, ¿no? Principalmente. Sí. Y acompañarlo en la gestión. ¿Hoy estuvo toda la tarde trabajando con él? Toda la tarde. Y sí. Muchas tardes estamos juntos, sí, porque estamos viendo cuestiones que hacen a la gestión y bueno, como mi función dentro de la carta orgánica es asesorarlo y darle también mi opinión, más allá de la parte activa, permanentemente estoy en distintas áreas colaborando con la gestión, ¿no? Sí, la pregunta era por qué el primer viceintendente creo que fue en el año 1993, que fue Cacho Gualdovino, ¿no? A partir de ahí, y en la historia institucional política de Paso a los Libres, tuvimos varios viceintendentes, ¿no? Sí. Algunos con un rol activo, otros más desdibujados, otros ausentes también, pero en su caso se nota, ¿no? Que hay una comunión ahí de ideas y de acción con el intendente. Sí, sin ninguna duda. Sobre todo, como lo decías vos, la comunión de ideas es principal, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que lo hablábamos inclusive antes de asumir, cuando hicimos la campaña, la comunión de ideas es prácticamente idéntica. Incluso muchas veces en las decisiones, a veces tenemos hasta las mismas ideas. Sí, y a veces no. Por supuesto que no, más vale que va a existir eso porque cada uno tiene a veces sus formas más que nada, ¿no? Pero las cuestiones de fondo coincidimos en la totalidad de las cosas, ¿no? La verdad que siempre hay desde la mirada periodística y por ahí en determinados sectores de la opinión pública, siempre ven el rol de un vicegobernador, un vicepresidente, un viceintendente como conspirativo también, ¿no? Sí. Por ahí le debo confesar algo. Sí. En este año y medio de gestión, que no es la primera vez que pasó en esta gestión tampoco, ¿no? Sí. Pero por ahí salen, ¿no? Algunos rumores, ¿no? Que hay
digamos, hay una conspiración de Marcelo Cueva con algunos concejales y por ahí surgen, ¿no?, situaciones como descabelladas también. Sí, ¿Le llegan a usted? por supuesto, por supuesto. Yo creo que vos mismo lo planteaste, creo que en un programa anterior también lo habías planteado. Yo creo que siempre se da, sobre todo cuando por ahí, cuando no venimos del mismo partido, ¿no? Por ahí Claro. venimos como aliados o como extrapartidarios a colaborar con una forma de gobernar. Y siempre está eso, ¿no? Yo creo que desde la época de Cobos, ¿no? De Cristina y Cobos, creo que se fue ampliando muchísimo esa cuestión y siempre está pendiente siempre ese fantasma, ¿no? Yo te puedo decir que a un año y medio, no, yo creo que no solo hemos avanzado en forma conjunta, sino que hemos consolidado justamente a través de este año y medio de gestión esta unión, ¿no? ¿Y cómo definen los roles? Está claro que el que toma las decisiones es el intendente, ¿no? Por supuesto, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por supuesto que me permite tomar decisiones en algunas cuestiones. Por ahí cuando me deja a cargo tomo decisiones y cuando vuelve las vemos, las revisamos esas decisiones y está de acuerdo. Creo que hasta ahora no he tenido nunca ningún cuestionamiento, ¿no? Sí, No, lo cual no es fácil encontrar esa fórmula, porque uno ve, acá nomás, sin ir a la historia nacional, ¿no?, de los vicepresidentes, pero ve, por ejemplo, Santo Tomé, una historia conflictiva entre el intendente y la viceintendente. Inclusive del mismo partido, ¿no? Del mismo partido, ¿no? Sí. Mercedes también, cuando asumió Semborain, es más, había una jugada ahí de la oposición de hacerlo asumir al viceintendente, no al intendente. Y siempre hay estas cuestiones también. Sí, se da siempre, sí, se da. No siempre, pero bueno, se da bastante, ¿no? Se ve estas cuestiones en varias localidades, sin ninguna duda, sí. ¿Cómo es la situación hoy con el intendente? ¿Bien? Muy bien. ¿En un año y medio? Muy bien, en un año y medio, por eso te lo decía hoy, yo creo que hemos ido avanzando y consolidando justamente no solo en las cuestiones de fondo, sino también en las cuestiones de forma, ¿no? Sí, bueno, quiero hablar distintas cuestiones. Una de ellas es uno de los temas de preocupación en la actualidad y en el futuro inmediato también, y que forma parte de la agenda comunal. Digo comunal, no solamente me refiero al ámbito administrativo municipal, sino también de determinados sectores de la sociedad, relacionado con el tema del Cotecar, Sí. y el papel del municipio también en esta privatización del Cotecar. Sí, una concesión, ¿no? Una concesión sería. Exactamente, una concesión. Sí, yo creo que todo lo que siempre tenga que ver con la aduana, con el Cotecar, siempre es un tema que a nosotros nos preocupa. Yo creo que a todos los libreños nos preocupa porque es una sociedad que prácticamente la economía depende del movimiento del puente, ¿no? Y todo lo que se refiere a la aduana y al Cotecar, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre va a estar preocupándonos. Ya tuvimos épocas, ¿se acuerdan cuando sacaron el sistema María? Que ya se hacían en origen las exportaciones y las importaciones, provocó un problema también en ese momento con los despachantes de aduanas, con lo que significó también una pérdida de trabajo para un importante sector, ¿no? ¿Y cuál sería el papel que jugaría el municipio en esta concesión y en estas nuevas circunstancias? Claro, nosotros acá tenemos que analizar, el Cotecar es una zona primaria aduanera, es un territorio nacional, porque son cuestiones que se le delegó justamente a la nación, ¿no? Son cuestiones nacionales. Pero en este caso, como en Paso de los Libres y a veces en muchas otras localidades, tiene una importancia muy grande dentro de la localidad por lo que significa, por la generación de trabajo que significa, el movimiento comercial que genera el Paso de los Libres. Entonces, es una preocupación para nosotros si realmente eso puede afectar o no, ¿no? Yo creo que acá hay muchas cosas que hay que analizar. Tenemos sí un Cotecar hoy, podríamos decir, lento, achanchado, sin inversiones, ¿no? Sí. Eso es una realidad, yo creo que es una cuestión que también tenemos que analizarla muy bien, porque cuando vos no tenés un Cotecar dinámico, ¿qué hacen los exportadores? Los importadores se terminan yendo donde les facilitan o donde tienen mejor infraestructura para poder realizar el comercio internacional. Entonces, es toda una cuestión. Hoy, sin ninguna duda, el Cotecar tiene que ser modernizado. No hay ninguna duda, es decir,
Modernizado, usted se refiere a que Tienen que hacer inversiones, tienen que hacer muchas inversiones. Pero el Estado no las hace. El Estado Nacional no las está haciendo ni las está administrando como lo tiene que administrar. ¿Y un privado lo haría? Y no sé si lo haría un privado. Nosotros hemos tenido malas experiencias a veces con los privados, ¿no? Por ahí si el Estado Nacional pone una buena organización, seguramente va a funcionar de otra manera, ¿no? Pero por eso es la cuestión de la intervención, yo creo que del Estado, en este caso del Estado municipal, por lo menos tratando de garantizar de que las fuentes de trabajo queden acá en Paso Los Libres, ¿no? Porque el proceso de licitación no se puede hacer nada, eso es una decisión de carácter nacional. Sí, podemos, yo creo que en principio es, como lo decía hoy, ¿no? Es una cuestión de federalismo también. Las provincias delegaron a la nación todo lo que sea el tema de las aduanas, pero en este caso yo creo que a Libres lo puede afectar, y en ese caso el municipio tiene que por lo menos tomar cartas en el asunto y tratar de... ¿Y va a tomar cartas en el asunto el municipio? Por lo menos estamos haciendo lo que consideramos ya en este momento, pedir una prórroga para esta, justamente hoy lo veíamos con el intendente, el escrito de la prórroga. Y otra cosa que está haciendo también nuestro intendente, que fue una de las cuestiones que se trató con los autoconvocados, fue el tema de considerar de interés municipal todo lo que se refiere al Cotecar y a la aduana de Paso Los Libres, ¿no? Justamente porque por lo que te decía hoy, puede afectar la economía de Paso Los Libres. Entonces, el hecho de que afecte la economía de Paso Libres, si tenemos un Estado federalista, también tiene que tener en cuenta en qué puede incidir dentro de nuestra... ¿Cuándo van a tener esta información acerca si les van a dar la prórroga o no? Y bueno, vos sabés que estuvo reunido con gente del interior, con los que estuvieron estuvo el intendente, reunidos, también los autoconvocados, hablando sobre todo este tema, e inclusive se trató el pedido de prórroga, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuanto antes se mande el pedido de prórroga y tratar de ver la posibilidad de que esto salga. Por supuesto, moviendo todo lo que sea, inclusive legisladores a nivel nacional que nos representan de alguna manera, ¿no? Esta nueva etapa del Cotecar ahora, me llama la atención lo siguiente, ¿no? Porque se realiza en un año electoral. Sí. ¿Quedaría sujeto de alguna manera también a una posibilidad de un cambio de gobierno? Y por ahí en diciembre, el 10 de diciembre puede cambiar el gobierno, cambiar el gobierno. Y justamente estar en proceso o si es que se prorroga, la licitación seguiría pendiente o puede estar también la adjudicación. Es decir, pueden haber varios temas aquí, ¿no? También se está analizando el tema en caso de que se considere que puede afectar realmente de ir hasta la justicia, ¿no? En estos casos, ¿no? Pero bueno, hoy se está haciendo los pasos normales, lo que consideramos que se tiene que hacer, ¿no? Sí. Quiero preguntarle, tenía una pregunta, ¿no? Antes de su llegada, cuando había anunciado que iba a estar el viceintendente, sobre el tema del Consejo Deliberante, ¿no? Sí. En realidad, la pregunta era porque hay más concejales acá en Libre que en Uruguayana, pero, digamos, mi inquietud es sobre algo que siempre se habló en los últimos tiempos, ¿no? En la política local, que es el tema de la posibilidad de la reforma de la Carta Orgánica también. Y si usted está de acuerdo con que el viceintendente sea el presidente del Consejo Deliberante. Mira, yo siempre lo analizo desde este punto de vista, ¿no? Vos fíjate que hoy nosotros tenemos una sola Cámara, ¿no? Que es el Consejo Deliberante. En la provincia es bicameral, tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cada uno con sus funciones. Por eso el vicegobernador o el vicepresidente es presidente de la Cámara de Senadores, porque es en definitiva el que va a dirigir una de las cámaras, que justamente no es la Cámara representativa del pueblo, ¿no? Es la Cámara que representa el federalismo, en definitiva, porque los senadores son los que representan a las provincias, ¿no? En este caso los concejales realmente representan al pueblo. Yo creo que se asimila mucho más a una Cámara de Diputados, como existe en el Chaco, por ejemplo, que es unicameral, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido, la otra vez también daba mi opinión, ¿no? Por la experiencia, yo fui concejal, fui presidente del Consejo Deliberante también.
Yo creo que en ese sentido por ahí es conveniente a veces por una cuestión de la independencia de los poderes, ¿no? Que los mismos concejales elijan a su presidente, ¿no? Ajá. Y yo creo que en la Carta Orgánica está previsto justamente la relación que el viceintendente tiene que tener con los concejales, ¿no? Que es una de las funciones, pero no presidir, No el presidir, consejo liberante, ¿no? ¿no? El Ejecutivo Municipal, ¿tienen carpeta, tienen proyecto el tema de una reforma, una carta orgánica? Mirá, por ahora no. Por ahora no. Por ahora no, eso es Ujú. es un tema que se está pensando, se pensó Sí, él lo puso sobre la mesa, lo puso sobre el tapete el intendente Ascúa cuando se hizo la apertura de las sesiones ordinarias el último 2 de abril, 3 de abril fue, ¿no? Porque el primero era feriado o era domingo, no recuerdo bien. Bueno, cuando se hizo la apertura de sesiones, él puso el tema, digamos, en discusión, pero lo planteó desde un lugar más declamativo Claro, claro. que un tema de agenda puntual. Exactamente, exactamente. Sí, este año por lo menos no lo puso en la agenda y bueno, veremos el año que viene, ¿no? A ver si lo consideramos en la agenda. También tiene que haber un acuerdo político, ¿no? Siempre que uno va a reformar una constitución o una carta orgánica, tiene que haber un acuerdo político de todos los sectores, ¿no? Claro, Ponerse de acuerdo claro. en qué se va a modificar esa carta orgánica. Sí. Porque uno de los temas justamente puede ser Ajá. el del viceintendente que siga presidiendo o que Sí. presida el Consejo Deliberante, pero eso es un tema, ¿no? Yo creo que hay muchos temas que seguramente después de la reforma de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, que seguramente hay que tocarlos y ponernos de acuerdo sin ninguna duda, ¿no? Todos los sectores políticos. Contador, cuando bueno, ganó la fórmula, ¿no? Ascúa Cuevas, una de las expectativas puestas en la gestión, que ya llevó un año y medio, era, de acuerdo a su, o en virtud, ¿no?, de su formación contable, que usted podía tener mucha incidencia en la cuestión, bien digo, ¿no?, contable de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad. Mi pregunta es, en estas circunstancias o en esta coyuntura económica muy compleja que vive el país, ¿cuáles son los números que tiene el municipio y si es un tema de preocupación realmente? Sí, mira, yo creo que administrar un municipio hoy, porque en definitiva el 60% de los recursos son de coparticipación, esos recursos dependen muchísimo de la actividad económica del país y de la provincia. Entonces, si el país y la provincia tiene actividad, se generan recursos, Sí. se cobran impuestos y el municipio, ya te digo, depende un 60%. También depende a veces de las políticas nacionales, tener en cuenta un poco el federalismo, ¿no? Nosotros no tenemos que olvidarnos que el Fondo Sojero, por ejemplo, fue muy importante para los municipios en su momento para realizar obras públicas, que hoy desapareció. Entonces tenemos cuestiones que permitían un desarrollo económico dentro de las localidades, que permitían no solo tener una mayor infraestructura, una mejor infraestructura, sino que también generaba un movimiento económico dentro de la ciudad, ¿no? Ese fondo sojero era importante. Generaba mano de obra, generaba una actividad y eran recursos que entraban a la ciudad, en definitiva, que hoy no están entrando. No están entrando. No están entrando. Sí entraron en el 2018. Quedó ya un resto porque ya habían modificado, eso lo modificó por ley nacional, se modificó y bueno, eso quedó un resto prácticamente, una colita, como se dice, ¿no? En el 2018 y en el 2019 ya prácticamente nada, ¿no? Tiende a desaparecer, ¿no? Y eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto, por supuesto que sí. Que ¿Ese impacto, contadores, en la obra pública? Ese impacto es porque esos fondos son destinados para la obra pública, tienen una afectación específica, eran fondos con afectación específica. Hoy no solo tenemos recursos participables, que son para gastos generales, pero también tenemos recursos que son con afectación específica. Uno de ellos era justamente el Fondo Sojero, ¿no? Que era para obra pública. Está bien. Y en cuanto al tema de la sustentabilidad, me refiero al tema de garantizar los sueldos de los empleados, concretamente. Bueno,
eso es lo que nosotros tratamos de cuidar siempre, ¿no? Ese es un tema que por eso se requiere, cuando vos no tenés recursos que van a entrar o que sobran para hacer otro tipo de actividades, los recursos que vos tenés que tratar de administrarlo en la forma más eficiente. Ajá. Entonces, yo creo que hoy nosotros nos estamos manejando de acuerdo, y justamente hoy mirábamos el presupuesto nuevamente para readecuarlo, y nosotros nos manejamos con los ingresos Ajá. genuinos, o sea, entran recursos, y esos recursos es lo que se tiene en cuenta primero de todo, los sueldos, sin ninguna duda, y después el resto es cómo seguimos con el plan de gobierno, ¿no? Ajá. Cómo seguimos con lo que nos propusimos hacer dentro de ese año. Sí, ¿y eso es mes a mes? Prácticamente mes a mes se lleva un ajuste y vamos viendo los gastos principalmente, y bueno, y vamos viendo cómo van los sueldos, ¿no? Ajá. ¿Es un tema de preocupación hoy eso, contador? Mirá, es un tema de preocupación, sí, sin ninguna duda es un tema de preocupación, porque ya te digo, los sueldos, entre sueldos y a veces personal contratado, se llega a un 55, 56, 57% del presupuesto. Entonces, el resto queda para justamente Sí. hacer no solo los servicios que tiene que prestar el Estado, sino Ajá. también para hacer las obras O públicas. sea, si usted me está diciendo un 56, 57% que se destina a sueldos, significa que no están bandeados de cantidad personal. No. Viendo desde ese punto de vista. Aparte tenemos que manejarnos dentro también. Hay un parámetro constitucional que también nos dice que no se puede gastar más del 60%. Entonces, también hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Ujú. Sí. Contador, ¿se puede saber cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto se elevó? Bueno, nosotros elevamos un presupuesto con 460 millones. 460 millones. Y hoy estamos viendo la posibilidad de llevarlo a 473. Justamente tuvimos en conversación con los concejales que ya tienen el presupuesto elevado. Llegaron a 473 millones, ¿no? ¿De qué depende Siendo eso? muy prudentes, ¿no? Siendo muy prudentes. Como te decía hoy, el 60% prácticamente de los recursos dependen de la coparticipación nacional y provincial, y eso depende de la actividad. ¿Qué porcentaje, En ese perdón? 60%, 60 y pico por ciento, ¿no? Depende. Pero anda rondando eso más o menos. Entonces, todo depende de la actividad que se dé. Hay impuestos como el IVA, ganancias, que dependen de la actividad y de la rentabilidad que hayan tenido las empresas que son los mayores impuestos, no tanto los impuestos patrimoniales, sino el impuesto al consumo y los impuestos a las rentas. Entonces, esos dos impuestos son los que justamente, entonces cuando caen esos impuestos te cae la coparticipación, porque la actividad del IVA es lo mismo que la coparticipación provincial, que el mayor impuesto es el impuesto a los ingresos brutos, es un impuesto que también depende de la actividad. Si no hay actividad o la actividad baja, tenés menos recursos, sin ninguna duda. Entonces hay que ser muy prudente en eso, ¿no? Por otro lado, tenés la inflación, que la inflación, como esto depende, las ventas, el IVA depende de las ventas, también los productos van aumentando y va generando un mayor ingreso. Sí. Hay que ver si ese mayor ingreso va acompañando la inflación o no, ¿cierto? En el 2018 tuvimos un 50% de inflación y el presupuesto no llegó a cubrir ese ¿Y el consumo cayó? Y el consumo sigue cayendo, o sea, en términos relativos el consumo cae, ¿no? Contador, con fecha 20-21 de mayo hubo una partida de dinero de 4 millones de pesos que el gobierno provincial destinó a la municipalidad. ¿Eso generó Ojo, que eso está bien. Por ahí esto yo ya lo he escuchado, eso. Sí, por cuando eso salieron en algunos medios donde decían se destinó un mayor recurso a la municipalidad de Paso de los Libres. Bueno, eso no mi es pregunta así. es la siguiente, Sí. en función de eso, como para que quede esclarecido esta cuestión. Sí. Se generó suspicacias políticas. Exactamente. Primer punto, ¿no? Primer punto. Se dijo que era plata para la campaña, bueno, etcétera, etcétera. Y segundo, después otra versión o otra interpretación acerca de ese dinero es que era para equilibrar una situación, digamos, de inestabilidad financiera. ¿Es así? Ninguna de las dos son ciertas. Ninguna de las dos son ciertas. Tampoco es un regalo de la provincia, ni tampoco solucionar como decía, una falta de estabilidad financiera. Ninguna de las dos son ciertas. Es decir, nosotros siempre tenemos una base de tener siempre como mínimo el sueldo del mes siguiente de los empleados, así que dificultades y vamos gastando de acuerdo a lo que entra de recaudación.
Entonces, ninguno de los dos son ciertos. Esos 4 millones inclusive son un adelanto de coparticipación que recibieron la mayoría de los municipios de la provincia de Corrientes, ¿no? Pero ese adelanto de coparticipación queda a criterio inclusive del Ejecutivo provincial, que es del gobernador. Ese adelanto de coparticipación, en definitiva, en algún momento, eso va a ser descontado de lo que nos corresponde de coparticipación. O sea que es un adelanto de coparticipación y eso tiene que quedar muy claro, ¿no? El gobierno en algún momento va a retener esos 4 millones de pesos. En algún momento cuando nos tenga que enviar, no sé, 15 millones o 10 millones, lo que sea, irá descontando de la coparticipación, ¿no? ¿Y eso habla de buenas relaciones políticas del gobernador con el intendente? Yo creo que también se habla mucho acerca de... Sí. Es como muy intermitente la relación entre el gobernador y el intendente. A veces están cerca, a veces están lejos. Sí, es muy difícil, yo creo que hasta para el gobernador mismo, a veces cuando tiene municipios que no son del mismo color político, pero yo creo que en este caso ha habido obras que el municipio necesitaba. Creo que Libres necesitaba muchísimas cosas, como por ejemplo mejorar el hospital, y lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo arreglando escuelas en Paso de los Libres. Creo que es muy importante. Un compromiso que había hecho el gobernador el año pasado, el 12 de septiembre, lo recordarás, que firmó un acuerdo con el intendente cuando estuvo aquí para festejar con nosotros el Día de Paso de los Libres, de ayudarnos con la Jorge Newbery. Yo creo que esas son cosas importantes y que creo que a buen criterio del gobernador en trabajar junto con las localidades, inclusive localidades que lo apoyaron a él, porque en definitiva, si vos mirás los números de las elecciones, el gobernador tuvo un gran porcentaje aquí en Paso de los Libres hacia él, ¿no? Así como se inclinó hacia el gobernador, se inclinó también hacia nosotros en la municipalidad. O sea que yo creo que también corresponde con esa gente que lo votó realmente y que cree y que creyó en él y que hoy, bueno, está haciendo las obras que por ahí Paso de los Libres venía necesitando, ¿no? Y que por ahí no las podemos hacer nosotros por la inversión que significa y por la pérdida, por ejemplo, de fondos ojeros, ¿no? Sí, la pérdida del fondo sojero es un gran tema. Pero, por ejemplo, lo que usted se refirió, que hay obras que no las pueden realizar por la inversión que significa. Por ejemplo, le pregunto, ¿la Costanera? Por ejemplo, ¿no? Son inversiones que lo podés hacer o con recursos provinciales o con recursos nacionales. Como hay, inclusive hay a veces planes nacionales para este tipo de obras, donde hay que hacer gestiones. Nosotros estamos haciendo las gestiones para obtener justamente esos fondos con afectación específica para hacer determinada obra en Paso de los Libres, porque son millonarias y que justamente el presupuesto no nos permite a nosotros hacer ese tipo de obras, ¿no? El contador, lo llevo al plano político y de gestión también. Sí. Y lo ato así, de esta manera lo vinculo, porque el 2 de junio tuvimos elecciones, se impuso ECO en toda la provincia, en la mayoría de los municipios, salvo en 2 o 3 municipios en el cual ganó el justicialismo. Pero lo concreto es que acá en Paso de los Libres ganó ECO. A partir de eso, de ese resultado, se leyó, digamos, cuál fue el mensaje de la sociedad y se reformuló la dirección de la gestión municipal. Sí, se están revisando justamente muchas cuestiones de la gestión. Por supuesto que hay que escuchar a la gente, que la primera que es la que nos está en definitiva calificando. Hoy yo creo que en este caso fue una elección provincial, donde, si vos recordás los números, el gobernador anduvo en toda la provincia en un 60%. Fue algo histórico, claro, ¿no? Lo que se plebiscitó, yo bien lo planteaba, ¿no? Era, digamos, si uno estaba de acuerdo o no, se plebiscitaba la gestión del gobierno de la provincia. Por supuesto. Bueno, acá la sociedad le dijo que sí, pero puede haber también ahí un mensaje indirectamente también. Pero yo creo que cuando nosotros fuimos electos, ya en su momento también tuvo un apoyo el gobernador. Es decir, también hubo un apoyo en ese sentido. Y hoy, cuando nosotros analizamos los números de la provincia, un 60%, acá en Libre un 40 y pico por ciento, Ignacio, te das cuenta que acá en Libre no tuvo la misma repercusión que tuvo en toda la provincia, y que en la otra provincia tiene que haber ganado en otras localidades por un mayor porcentaje que la que ganó acá en Paso de los Libres realmente, ¿no? Entonces, hay que analizarlo de todos esos puntos de vista, ¿no? Es decir, no fue ese avasallante 60% que se dio en toda la provincia, sino que fue algo más
parecido inclusive a las elecciones anteriores. Está bien, está bien. De todos modos, digo, lo que me parece, sin dejar de prestar atención a lo que pasó el 2 de junio, lo que se va a poner en juego va a ser la gestión municipal, sí, el 27 de octubre. Sin ninguna duda, sí, Ajá. porque ahí se juega justamente los concejales, que es lo que donde vamos a tener que poner nosotros la gestión, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Sí, pero ¿hubo replanteos en el plano político, digo, de la gestión? Sí, hay replanteos dentro de la gestión, sí, se están analizando cada uno de los puntos y escuchando también un poco a la gente, a ver cuál es la opinión y ver a ver en qué tenemos que mejorar, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, ¿cómo ve usted la marcha de la gestión a un año y medio ya? Justamente eso lo hablábamos cuando hablábamos este tema de las elecciones, ¿no? Una de las cuestiones de que en lo que hace a la gestión, yo creo que nosotros en un año y medio realmente hemos producido cambios importantes en Paso de los Libres, ¿no? Hay áreas que realmente es histórico, de deporte, en cultura, con el tema del mismo basural se han hecho cuestiones muy importantes en Paso de los Libres, en cuestiones del arbolado, es decir, se han solucionado problemas de muchísimos años y se ha trabajado muchísimo en eso y en un año y medio prácticamente se ha cambiado la cara de Paso de los Libres en ese sentido, ¿no? También creo que la estamos dejando mucho más linda a Paso de los Libres, sin ninguna duda, con un gran asesoramiento de varias personas trabajando en ese tema, donde tenemos que cambiarle la cara a Paso de los Libres. También estamos participando, vos habrás visto con el Free Day, estamos trabajando con también darle una mano a los comerciantes para que también puedan desarrollar su actividad. Hemos tenido reuniones con los transportistas, es decir, buscar soluciones en conjunto para generar una mayor actividad y generar una cierta mano de obra para Paso de los Libres que la está necesitando sin ninguna duda. Cuestiones que por ahí los estados municipales no ponían mucha injerencia, ¿no? Nosotros creo que en eso estamos trabajando muy fuerte. ¿En qué, por ejemplo? Trabajando con las cooperativas, trabajando con el apoyo que se le está dando a los productores, a los pequeños productores, dándole asesoramiento. Por ejemplo, el cooperativismo fue un tema en Paso de los Libres que nunca pudo andar, pero yo creo que el problema era la falta de asesoramiento, no solo en lo que se refiere a los aspectos técnicos legales, sino también administrativos, contables, se le está dando un apoyo. Entonces, todo eso estamos tratando de generar un desarrollo económico local que no dependa tanto directamente del puente, ¿no? Que no nos afecte de una manera tan fuerte. Entonces, claro, esas cuestiones yo creo que realmente han producido un cambio en Paso de los Libres, ¿no? Sin ninguna duda, trabajando en el turismo, estamos trabajando muchísimo con esto que consideramos una industria importante para traer ingresos a Paso de los Libres. ¿Y en qué medida es importante esta elección nacional? La del 27 de octubre. Usted ya me mencionó el tema de los concejales también, ¿no? Pero eso es como una batalla local. Pero todo esto que me está mencionando tiene que ver de alguna manera es como que va remando contra políticas que son nocivas también, ¿no? En el aspecto económico también, y que golpean aquí a la frontera. Yo creo, ¿no?, que el gobierno nacional se equivocó en la política económica y eso hoy nos llevó realmente a una recesión muy importante que a nosotros nos perjudica no solo los recursos al municipio, como te decía hoy, porque dependen mucho de la actividad y mucho de la coparticipación, sino también por la fuente de trabajo. Es decir, decayó muchísimo la fuente de trabajo prácticamente en todos los sectores, inclusive en el comercio internacional. Sí. Entonces, el comercio internacional se ve afectado Paso de los Libres. El comercio local se vio afectado muchísimo en Paso de los Libres. Habrás visto la cantidad de locales que han cerrado, otros que han disminuido la cantidad de personal para tratar de sobrevivir. Entonces, todo eso genera un problema económico local. Yo creo que es una política que hay que ser revertida sin ninguna duda a nivel nacional. Tiene que generar fuente de trabajo a través de un incentivo del consumo. O sea, tiene que haber un cambio en la política nacional. También, y yo creo que es muy importante, hoy hablábamos del Fondo Sojero, esa redistribución que se hace también hacia las municipalidades genera recursos, genera actividad económica
Es decir, ayuda justamente a que todas esas ciudades que están en el interior del país puedan salir adelante. Entonces, tiene que haber un cambio sin ninguna duda y yo creo que tiene que venir ese cambio a partir del 10 de diciembre, ¿no? Con una política que realmente incentive el consumo. Yo creo que por ahí pasa, ¿no? Y tenemos que también dejar a veces de lado el tema de seguir insistiendo con esas políticas neoliberales que no nos han servido para nada. Bueno, tengo en realidad tengo varios mensajes acá, pero uno es una pregunta puntual, ¿no? Bueno, algunas son referencias al tema del programa, pero pregunta a alguien del ambiente de carnaval, ¿sale o no sale? Pregunta y cómo lo ves como viceintendente municipal y qué propone el municipio al respecto. No, el carnaval va a salir, Ignacio, no hay ninguna duda. El carnaval va a salir y está contando con todo el apoyo. Ya se ha tenido reuniones con los presidentes de las comparsas, con las comisiones de las comparsas, para buscar justamente dentro de este problema económico, porque también el problema económico incide en nuestro carnaval, sin ninguna duda, tratar de entre todos organizarnos y generar recursos para que podamos tener este carnaval que es tan nuestro, ¿no? Hoy nos sobran los recursos, entonces hay que tratar de administrarlo de la mejor manera entre todos. Y creo que las comparsas, que justamente son las protagonistas de este carnaval, también tienen que ser partícipes y tienen que asumir la responsabilidad también de hacerlo parte, ¿no? Sé que estaban de tratativas en los últimos días, pero no hay una definición todavía sobre esto. Sí, se está trabajando en las ideas y en cómo llevar adelante y cómo ir tratando de llegar a enero ya con recursos como para poder sacar adelante. El municipio siempre ha puesto la logística, yo creo que esa logística está bien organizada, tenemos como para hacer el carnaval. Y bueno, la cuestión a veces de los recursos que necesitan las comparsas, que es una cuestión que por ahí es la que se traba en las discusiones, esos recursos no siempre tenemos que estar esperando del municipio, ¿no? Los recursos son de todos los libreños y tenemos que administrarlo de la mejor manera posible. Y en eso creo que son conscientes las comparsas, por lo menos en lo que hemos tenido en las reuniones que yo he participado, son muy conscientes, saben de la dificultad económica y y van a trabajar en forma conjunta con el municipio. Yo no tengo dudas respecto a eso, ¿no? Contador, en el plano personal, ¿no? Y político, ¿usted en qué partido está encuadrado? Mira, vos sabés que yo en su momento cuando empecé en política vengo del Partido de la Victoria por esas cuestiones que por ahí de coincidencia, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Hablaba con una concejal también de un determinado partido que a veces las decisiones se siguen tomando en corriente. Una de las cuestiones que yo no coincidía justamente partidariamente es que el centralismo nos vengan a decir desde corriente qué es lo que tenemos que hacer en Paso de los Libres, a quién tenemos que apoyar, con quién tenemos que estar. Yo creo que esas cuestiones siguen estando en la mayoría de los partidos y es un problema que genera problemas y genera... ¿Qué sé yo? Yo no entré a la política para que alguien de corriente me diga lo que yo tengo que hacer. Bueno, hoy me pasó mientras venía para acá, me pasó con un dirigente peronista que está en Unión Popular. Unión Popular es un partido históricamente peronista, no es el PJ, pero es un partido donde siempre el peronismo arribó en épocas de proscripción. Entonces me decía, yo soy peronista, pero ahora me dan la orden de que tenemos que ir con Macri. Entonces me ponen en un lugar incómodo en el cual yo no voy a participar. Por esto que estamos hablando justamente. Exactamente. Por estas imposiciones. Exactamente. Bueno, eso me pasó a mí en su momento, no participé, me negué a participar y de ahí en más es como que las relaciones no siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Por qué tenemos que alinearnos si nosotros en Paso de los Libres creemos que eso no es lo mejor, ¿no? Para Paso de los Libres. Bueno, pero ¿y ahora en la actualidad está en el Partido de la Victoria? No, actualmente no, actualmente prácticamente nosotros no tenemos, por lo menos el grupo que estamos trabajando, no tenemos un sello orgánico y bueno, la idea es cuando nos sumamos a esta gestión seguir trabajando dentro de la gestión para Paso de los Libres, pensando en Paso de los Libres, ¿no? Para ir finalizando, ¿no? ¿Cuáles son las inauguraciones que se vienen ahora, dentro de poco tiempo? Estaba viendo que está muy avanzada la obra sobre Avenida Di Tommaso en dirección hacia la terminal. Bueno, sí, eso yo creo que es una hermosa obra y bueno, si Dios quiere, antes
antes de fin de año vamos a tener terminada esa obra, ¿no? Antes de fin de año. Sí, sí, sí. Tenemos que ir viendo los recursos cómo van, Sí, pero bueno, depende de eso. el plan de obra está en terminarla cuanto antes y bueno, y se va trabajando en ese sentido, ¿no? Depende de los recursos, vamos avanzando en las obras. Es decir, tenemos planificado cuadras en Paso de los Libres, estamos trabajando con las comisiones vecinales, donde aportan la bolsa de cemento y nosotros aportamos la mano de obra, la piedra, la arena, el resto de los elementos. ¿Usted participa en esas reuniones? Sí, por supuesto. Porque la Carta Orgánica en ese sentido es muy expreso, con el tema de la coordinación del viceintendente en cuanto a ser intermediario con las comisiones vecinales. Sí, sin ninguna duda, participo, en algunos casos he ido a las reuniones, hoy estoy colaborando con la persona, nuestro secretario de Relaciones Institucionales, Miguel Arias, está trabajando con las comisiones vecinales en forma coordinada, organizada. Nosotros le vamos preparando todo lo que sea las cuestiones técnicas, ¿no? De saber los metros que le corresponde a cada uno de los vecinos por los metros de frente. Sí. Y estamos trabajando en ese sentido muy mancomunadamente para poder desarrollar este proyecto que es justamente hacer mucho falta en Paso de los Libres. Bueno, quiero preguntarle, digamos, la última pregunta, ¿no? En este sentido también. Libres en su plano electoral, las elecciones del 2017 y esta última elección arrojó como una especie de polarización, ¿no? En el cual, bueno, ahora se impuso por 3.000 votos, fue un poco más cómodo el encuentro por corrientes, pero todo indica, de acuerdo a las elecciones del 2017, que es como muy parejo todo. O sea, una parte de la sociedad está de un lado y otra parte de la sociedad acompaña la gestión. Vamos a ver qué pasa ahora el 27 de octubre. Pero ¿qué le dice usted como viceintendente a los que todavía no los contiene o no les satisface la gestión municipal? Mira, yo siempre digo, ¿no? Uno cuando uno se pone en el lugar de ciudadano, no ya de dirigente, sino del lado ciudadano, lo que uno a veces tiene que hacer es también informarse, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, a mí no me gusta esto, o no se hizo esto, o no se está haciendo esto otro, pero tampoco miran el vaso lleno, ¿no? La parte llena, qué es lo que se está haciendo, con los recursos que está haciendo, cómo se está administrando. Y que llegamos a fin de mes y seguimos haciendo obras y seguimos haciendo actividades con mucho esfuerzo, porque la verdad que en ese sentido hay que rescatar el equipo de trabajo que tenemos, tiene un gran compromiso y están haciendo un gran trabajo realmente en todos los sectores, ¿no? Entonces, por ahí a veces los recursos que necesitamos para poder cumplir con todas esas etapas no son los que nosotros sería lo ideal, ¿no? Para que nosotros podamos cumplir con todos esos objetivos. Y a pesar de todo eso, seguimos trabajando y seguimos cumpliendo con los objetivos, ¿no? Yo lo decía la otra vez en una de las entrevistas, nos preguntaban justamente una de las cuestiones que hablábamos nosotros en campaña. Y yo creo que prácticamente muchas de las cosas que hemos hablado en campaña se han podido hacer en Paso de los Libres, ¿no? Con mucho esfuerzo, realmente con mucho esfuerzo y con mucho compromiso de la gente y a veces con muy pocos recursos. Entonces, yo creo que eso es por ahí lo que hay que resaltar, rescatar y hablar con la gente y mostrarle que los recursos son pocos, pero que los objetivos que nos hemos establecido se vienen cumpliendo y se van etapa por etapa, Las ¿no? expectativas que se genera a veces como discurso de campaña también tiene que a veces atenta contra cuando uno llega al gobierno, uno tiene limitación de recursos. Por supuesto, por eso justamente por eso saqué el tema, ¿no? Porque muchas veces uno decía, en cultura tenemos que avanzar, tenemos que trabajar con las instituciones, tenemos que, es decir, en todas las áreas que creo que nosotros nos hemos comprometido, estamos trabajando muy fuerte y creo que se han ido cumpliendo los objetivos. Ahora, un año y medio, ¿no? Sí, ahora, lo que sí se nota con relación al 2018, o en relación al 2018, es más austeridad en este 2019. Sí, por supuesto, los recursos son menos también, ¿no? Los recursos son menos, tuvimos serios problemas también. Yo creo que el clima en diciembre, enero nos provocó realmente... yo creo que pérdidas importantes para Paso de los Libres, tuvimos que reconstruir Paso de los Libres,
Vos habrás visto el desastre que hizo el agua en determinados lugares con obras que tenían 60, 70 años, como por ejemplo en la San Martín, y ha hecho, nos ha provocado serios problemas, ¿no? En las calles, en las rutas, en los caminos, sobre todo de tierra. Hoy, ¿cómo estamos preparados si nos azota algún temporal que Dios quiera que nos pueda? Bueno, vos fíjate ese otro tema, ¿no? Yo lo decía, le hago dos preguntas. Lo decía a mediados de enero, ¿no? Cuando primero que nosotros creamos la defensa civil en Paso de los Libres, ¿no? Para que esté preparada justamente para todos estos eventos que pueden suceder. Ajá. Por supuesto que cuando uno habla de defensa civil, estás hablando de una organización, estás hablando de protocolos de trabajo para poder llevar de la mejor manera posible todos estos eventos, ¿no es cierto? Y por supuesto, sin ninguna duda, la parte económica, que es lo que afecta también cuando te destruye una ciudad donde vos tenés que poner muchísimos recursos, y que yo creo que lo hemos hecho con recursos propios. Es decir, eso es muy importante también porque lo pudimos llevar adelante prácticamente con recursos propios. Vos fíjate que la ayuda provincial que tuvimos fue de 1 millón de pesos nada más, y nosotros solo en las cuestiones más básicas se gastó casi 3 millones de pesos en ese momento, ¿no? Para concluir, no quiero preguntarle lo siguiente con relación a esto. El temporal nosotros lo sufrimos a partir del 8 de enero, en realidad fue a partir del 8 de enero. Sí, pero ojo que en diciembre empezaron las lluvias, ¿no? Sí. Empezaron las lluvias y después ya no paró hasta que el 8 de enero se provocó yo creo que esos grandes chaparrones que realmente fue una cosa tremenda. Fue único, histórico, ¿no? Pasó. Sí, bueno, pero quiero preguntarle lo siguiente, con esto ya concluimos la entrevista. El intendente en ese momento y en esas circunstancias lo que planteó que iba a llevar a cabo un plan de 6 meses, plan de obras, ¿no? Como plan de contingencia y como para ir resolviendo esta cuestión. ¿Se cumplió ese plan? Sí, sin ninguna duda. Vos fíjate, estuvimos trabajando muchísimo. Hablando de la pública, ¿no? La otra vez se armó una polémica con el tema justamente de la limpieza de la despedida, ¿no? El tema de la ampliación inclusive de la despedida. Vos fíjate que el problema de las lluvias no fue un problema de inundación como eran los que históricamente tenía Paso de los Libres, no, fue la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo que provocó inundaciones e incluso que entre el agua en casas donde históricamente nunca entró el agua, ¿no? Y eso hizo que se desborde la despedida. Tuvimos que hacer todo un trabajo de ingeniería, pedir asesoramiento, y se ha trabajado muy bien en ese sentido. Bueno, ese sentido, y todavía lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hoy ya tenemos un 70 o un 80% de prácticamente de ese objetivo está cumplido prácticamente en lo que se refiere a preparar los desagües para la próxima, si es que hay un próximo evento. ¿Cómo van cambiando? Bueno, ustedes aquí de Paso de los Libres, ¿no? Sí. Por supuesto. ¿Cómo van cambiando a través del tiempo, de las décadas y de los momentos históricos los desafíos que tienen los municipios? Sin ninguna duda, Hoy, digamos, tiene mucho más, es más compleja la ciudad que hace 30 años atrás, 20 años atrás. Sí, sin ninguna Las demandas mismo de la sociedad también. También, sin ninguna duda. Cambió, si hoy vos lo mirás 30 años atrás, recordará lo que era el sector de los barrios, por ejemplo, como lo llamamos, del barrio que era el barrio 508 y algún otro barrio. Hoy prácticamente vos viste lo que ha crecido Paso de los Libres en ese sentido y para ese lado. Pero digo, también contaba lo siguiente, ese en el aspecto de la cuestión de la ciudad. La planificación de la ciudad. Planificación de la ciudad. Pero en el tema de salud, por ejemplo. Sí, sin ninguna duda. El municipio empezó a hacerse cargo hace un tiempo importante, ya la década pasada, el tema de la salud. Sí. El tema de educación también. Tema de educación. Antes era nacional, después pasó a provincial y después se fue delegando, no la administración, pero ustedes tienen que estar permanentemente los municipios asistiendo a las escuelas Sin ninguna duda. Con respecto a las escuelas siempre le estamos dando una mano en determinadas cuestiones. Por ahí, y a veces lo aclaramos, no es una cuestión que nos corresponda porque es una cuestión provincial, pero los chicos son nuestros, son de Paso de los Libres. Por eso voy. Y tenemos que cuidarlo y a veces si tenemos que arreglarle un tanque o arreglarle un baño y lo vamos a estar haciendo. Claro, lo que digo es, un municipio hace 30, 35 años atrás era alumbrado, barrido y limpieza, no había más nada. Sí.
exactamente. No había más nada. Creo que había una dirección de cultura, una de deporte, pero no existía más nada. Sí, ¿No? Por supuesto que los recursos eran escasos también, ¿no? También. Pero fue cambiando todo esto. Fue cambiando, sí, muchísimo. Sí, tuvo que ver también, por eso hubo un cambio también a nivel nacional en los últimos años, donde el federalismo, hubo mayor federalismo también, eso no nos tenemos que olvidar. Eso hizo que la UBA tenga una mayor coparticipación, que esa coparticipación llegue a los municipios directamente, no como se mandaba a la provincia ya hacía su reparto, hacía adelanto de coparticipación, traía, llevaba, nunca se sabían bien. Yo me acuerdo los intendentes anteriores vivían peleando con la provincia por el tema de que sí, que me adelantó, que me corresponde tanto, que de la coparticipación, que por los números, por lo que me corresponde. Entonces, hoy eso fue cambiando. Hoy volvimos un poco para atrás cuando nos sacan el fondo soquero, pero bueno, esas cuestiones cambiaron bastante, ¿no? Entonces, tuvo mayores presupuestos los municipios como para poder llevar o poder enfrentar por cuestiones de salud, como lo decías vos hoy, ¿no? Que es un trabajo, otro de los trabajos que se ha hecho en Paso de los Libres y que se dio vuelta a Paso de los Libres prácticamente en lo que se refiere a la salud. Nosotros hemos hecho muchísimas inversiones en salud y se está trabajando muy bien en salud para que justamente todo lo que se refiere a prevención, ¿no? Y creo que eso es un mérito de esta gestión, sin ninguna duda, el trabajo que se ha hecho en la forma ordenada que se ha hecho y dando las soluciones que necesitaba Paso de los Libres, ¿no? Uh-huh. Y también, la verdad que el hecho de que nosotros hayamos generado todo ese movimiento, creo que también empujó a la provincia a que también en una competencia sana, ¿no? También mejorara los servicios que necesitábamos en Paso de los Libres con respecto al hospital, ¿no? Sin ninguna duda. Uh-huh. Contador Marcelo Cuevas, le agradezco la amabilidad por venir. Muchas gracias a vos y bueno, a disposición. Yo le digo contador Marcelo Cuevas, que en realidad vino en su carácter no de contador, sino de viceintendente. Gracias. Gracias a vos. Gente, nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un buen transcurso de esta última semana del mes de junio.